Hey, hola equipo, buenos días. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del Proyecto 52. En el día de hoy, bueno, vamos a seguir dándole continuidad a lo que ya habíamos comenzado a trabajar en el episodio 1 sobre lo que son las redes neuronales. Ahora vamos a estar trabajando precisamente con redes neuronales utilizando Keras y TensorFlow, que básicamente es un framework que nos permite, digamos, en términos generales, ¿verdad? Abstraer la parte matemática de todo este tema de las neuronas y demás desde un punto de vista que sea un poquito más sencillo, ¿verdad? Y efectivamente, todos los ejercicios que vamos a estar haciendo hoy, pues van a estar realizados utilizando precisamente Keras y TensorFlow. Entonces, desde el punto de vista de los temas que vamos a ver, pues obviamente vamos a seguir, ¿verdad? La línea de lo que son los fundamentos de redes neuronales, pero ya obviamente una perspectiva un poquito más, digamos que avanzada. Vamos a hablar sobre Keras y TensorFlow, que efectivamente, como decía hace un momento, es un framework del lado de Deep Learning que nos permite, pues, hacer todo este tema de neuronas, bueno, entrenamiento y demás, digamos, de una forma un poco más simple que, bueno, que en términos en general. Vamos a hablar sobre lo que es el entrenamiento de las redes neuronales, vamos a hablar también sobre lo que es el diseño de las arquitecturas que generalmente se utilizan, o sea, como tipos mejores prácticas, ¿verdad? Y efectivamente, como último acápite, pues la evaluación e interpretación y casos de usos reales usando redes neuronales. Como decía, básicamente vamos a estar dando continuidad al episodio anterior, que era la introducción a redes neuronales, y directamente vamos a mostrar una herramienta que es muy chula para que aquellos que quieran pues aprender cómo es el flujo dentro de lo que es una red neuronal en términos de, o sea, visuales en una herramienta web. De hecho, es una herramienta web que nos proporciona, que está, bueno, que es de TensorFlow. Se llama playgroundtensorflow.org. Y en esta plataforma, pues nosotros podemos de forma visual, sin necesariamente hacer entrenamiento de algún modelo, ni mucho menos, o sea, de utilizar alguna herramienta como Python, Julia, R, Scala, etcétera, ver cómo es el flujo, cómo se va moviendo, digamos, la data a través de una red neuronal desde una perspectiva visual. Entonces, como decía, la plataforma se llama playgroundtensorflow.org y aquí fíjense cómo yo tengo, vamos a quitar todas estas neuronas, ¿verdad? Este, cuando iniciamos, generalmente viene sin muchos parámetros. Pero fíjense que todos los parámetros que hemos comenzado a ver desde el episodio anterior y lo que vamos a ver hoy están enfocados aquí. Fíjense que de repente aquí en el panel izquierdo tengo lo que es las diferentes formas de data. Claro, esto es un tema visual, ¿verdad? El cómo está organizada la data, fíjense cómo va cambiando aquí. Y vamos a usar este. Tenemos el ratio of training, o sea, la parte que yo necesito para entrenar la data. Puedo agregar ruido, los batch sites, etcétera, etcétera. Entonces, aquí arriba tenemos algunas otras de las hiperparámetros que, que hemos estado mencionando inclusive desde ya hace, bueno, desde el episodio anterior, donde por un lado tenemos las épocas, tenemos el learning rate, tenemos la función de activación, tenemos las regularizaciones, por ejemplo, en este caso L1, L2, el regulation rate, y el tipo de problema que estoy tratando de resolver, que en este caso puede ser de clasificación o de regresión. Y ya en el medio, pues entonces lo que sería la red como tal. O sea, fíjense que aquí yo estoy usando, de hecho vamos a hacerlo, tengo dos entradas en esta red y yo puedo agregarle capas ocultas, por ejemplo en este caso. Vamos a decir que tengo tres capas ocultas. Recuerden que a nivel concepto, lo vimos, bueno, concepto y práctica. En el episodio anterior mencionábamos cómo está distribuida la red por dentro, o sea, cuáles son las capas. En este caso sería la capa de entrada. Tengo tres capas ocultas, cada una con una cantidad de neuronas específica y la capa de salida. Entonces aquí lo que estoy haciendo es configurando de forma visual una red neuronal, bueno, en este caso simple, pero vamos a ponerle más cosas. Vamos a ponerle aquí cinco variables. Vamos a crear de las redes ocultas. Tengo esta que tiene cuatro neuronas. A este le vamos a poner tres. A este le vamos a poner cuatro. Y una sola de salida. Efectivamente, vamos a ponerle aquí que sea de regresión. Y vamos a darle a play.
Fíjense cómo va mejorando o bajando, en este caso, la pérdida, ¿verdad? Tanto en prueba como en entrenamiento. Y va llegando a un punto donde se va como normalizando, ya está infiriendo, o sea, ya se está entrenando la red. En este caso, fíjense por dónde van, por cuántas épocas vamos. O sea, ya básicamente ya no está mejorando más de ahí, por lo que yo puedo detener el ejercicio eh, en este momento. De hecho, ya lo podía hacer desde antes porque ya el resultado, digamos, de las pérdidas, pues se fue fijando, se fue, ¿cómo se llama? Deteniendo, que básicamente es una señal de que ya está entrenándose bastante bien. Pero bueno, más que el tema interno de todo esto, es que nosotros podemos de manera visual y rápida entender cómo va fluyendo el dato a través de una red. De hecho, todo esto lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, de hecho, para seguir explicando los conceptos que tocan en el día de hoy. Pero para que ustedes lo vean desde un punto de vista visual y bien coquetico, pues entonces les invito a que puedan jugar un poquito aquí con esta herramienta. Entonces, ya volviendo a lo que nos toca. Eh, Siguiendo, digamos que esta misma línea, tenemos que conversar sobre algunas cosas que efectivamente, como decía, esto es una continuación del episodio anterior. Eh, con relación a lo que es la capacidad de la red. Bueno, en este caso, cuando hablamos de capacidad del modelo, lo que estamos refiriéndonos es que precisamente eh, cómo aprende la red neuronal, ¿bien? Y cómo hace para llegar a esa conclusión. Porque, ¿qué pasa? Al final de la jornada, pues, o dentro de la red se ejecutan un montón de cosas. Obviamente no vamos a llegar a ese punto ahora, de funciones matemáticas y demás, pero al final de la jornada lo que busca es encontrar ese patrón, esa relación que hay entre las variables, digamos, bueno, las variables, bueno, la variable objetivo con relación a las variables de entrada, que en este caso, esa es la idea. O sea, que yo pueda, en función de las variables de entrada, poder encontrar esa relación que hay con relación a la variable de salida, que es el objetivo que andamos buscando. El tema está que efectivamente esa capacidad, pues obviamente va a estar asociada, o más bien va a estar potenciada en función de la cantidad de capas que yo le voy agregando a la red neuronal. Y efectivamente, técnicamente, ¿verdad? Va a estar asociada a también a un mejor desempeño de la red. Sin embargo, no necesariamente llegamos a un punto donde a más capas se mejora el modelo. O sea, no es tan así. Creo que lo habíamos mencionado en el episodio anterior, porque efectivamente llega a un punto donde tú dices, oye, la red tiene tantas capas que fácilmente o me está cayendo, me puede caer en uno de los dos extremos, tanto del underfitting como del overfitting. Entonces, eh, tenemos que llegar a ese threshold, de ese punto medio donde decir, ok, mira, en función de la cantidad de datos que tengo, que también ese es otro tema que vamos a estar hablando más adelante, en función de la data que tengo, de la cantidad y la estructura de la data que tengo, pues entonces yo voy a usar una cantidad de capas específicas. No es que esté escrito en una piedra, porque efectivamente lo que se trata de esto es que yo pueda ir jugando con las diferentes configuraciones de la red neuronal para buscar el mejor resultado. Bien, ese sería, digamos, que el punto aquí a entender. Ahora, tenemos dos conceptos aquí interesantes. Por un lado, tenemos lo que es la profundidad de la red, que es básicamente el número de capas, ¿verdad? Y el ancho, que sería, digamos, que el número de neuronas por capa que tiene la red neuronal. Y efectivamente, todo esto en conjunto es lo que va a permitir que la red pueda entender este patrón que tiene el dato, o sea, que pueda aprender, pueda inferir. El tema con esto es que a medida que yo voy robusteciendo mi red neuronal, yo puedo, si no considero lo que habíamos mencionado hace un momento, no considero la volumetría que tengo de la data o la estructura de la data que tengo, y simplemente agrego capas por agregar o agrego, por ejemplo, neuronas por agregarlas, pues efectivamente llegará un punto donde yo voy a estar cometiendo una situación interesante que es el overfitting o el underfitting en su efecto. Porque si tengo muy poca data con una red muy, digamos, robusta,
pues fácilmente se le va a pegar la data. O sea, me va a estar haciendo un copy-paste de la data en vez de aprender los patrones. Bien. Y viceversa. Si yo tengo mucha data con una red sencilla, pues entonces ahí sí voy a tener un problema, pues no voy a poder inferir. Es decir, el otro extremo que sería el underfitting. Entonces, fíjense que al final de la jornada, no es algo como que de repente yo diga, bueno, todos los ejercicios de red que yo necesito una red neuronal, yo le voy a poner 50 capas. No es así. Al final va a depender mucho de mi problema, de la volumetría y efectivamente de mi espacio computacional, o sea, los hierros. Porque también ese es otro tema que, no que tenemos que considerar. O sea, a mayor cantidad, ya sea de neuronas o de capas, pues efectivamente, computacionalmente hablando, se necesita hierros. O sea, no voy a mentir. O sea, no es tan simple como que, bueno, ponte ahí toda la capa que yo quiera y listo, no va a pasar nada. O sea, en términos de cómputo, pues obviamente se ve reflejado esta configuraciones de capas y neuronas, porque efectivamente requiere más temas de procesamiento. ¿Bien? Ahora, obviamente, aquí tenemos ¿cómo decirlo esto? Una consideración interesante y es, ¿cuál es la relación que acabo de mencionar? ¿Cuál es la relación que hay entre digamos, la complejidad que tiene el modelo con relación a la data? Bien, que al final de la jornada es una relación directa. O sea, a mayor cantidad de data yo puedo efectivamente poder tener una red más robusta. Y esa es la idea. Porque, ¿qué pasa? Bueno, hice el ejercicio hace un momento. Porque si yo tengo poca data con una red súper robusta, pues entonces voy a tener un lío con el overfitting. Y viceversa, si tengo una volumetría bastante alta con un modelo muy sencillo, pues entonces me voy para los otro extremo que es el underfitting. Entonces al final de la jornada, eh, es como conceptualizar de qué va, en qué situación yo estoy, y entonces pues a partir de ahí es que yo comienzo a diseñar mi red. Aunque más adelante vamos a estar hablando sobre el tema de la arquitectura, que más o menos uno tiene ya una idea de por dónde irse, pero es eso, o sea, como sentarse primero y identificar exactamente cuál es la situación y luego entonces veo qué voy a hacer con mi modelo. Ahora, una, una aclaración interesante aquí, y es cuando estamos hablando sobre los trade-offs, en este caso el sesgo y la varianza. Cuando nosotros hablamos de, mira, tengo que buscar, vuelvo y menciono el tema del punto medio, tengo que buscar el punto medio para que efectivamente cuando estamos hablando bueno, ahora, rescatar, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, una volumetría súper alta con un modelo súper sencillo, entonces fíjense que aquí yo tengo una situación, bueno, en cualquiera de los casos, tengo una situación de que el sesgo primero se va a disparar, eso de entrada. Y efectivamente los modelos no van a poder ser capaces de poder encontrar ese patrón que andamos buscando, porque es el objetivo del principio. ¿Qué pasa cuando lo hacemos, por ejemplo, a la inversa? O sea, yo tengo una red súper grande y al final poco dato, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer el copy paste, ¿no? Voy a hacer no voy a ver, se van a pegar tanto los datos que lo que no voy a poder, no va a inferir. Entonces, aquí estamos entonces delante de un tema que es la alta varianza que tiene el dato. En este caso, obviamente, por no poder inferir, porque se está pegando tanto los datos de entrenamiento que cuando le paso datos nuevos, pues obviamente se va a ir de cabeza. Entonces, al final de la jornada es encontrar este threshold ok, mira, tengo que mantener obviamente nivelado, como diría un colega, eh, este tema de la varianza y del sesgo y demás, precisamente buscando una configuración que me permita obtener valores lo más cercano a lo que ando buscando. Bien. Fíjense que ya hemos mencionado como tres conceptos aquí que tenemos que tenerlo en consideración. Ahora, en cuanto al ejercicio, fíjense aquí lo que vamos a hacer primero es mm, vamos a estar utilizando las librerías de TensorFlow y obviamente de Keras y demás. Para los que no lo tienen instalado,
bueno, si ejecutan este código, ¿verdad? Los que lo están siguiendo, pues muy probablemente no tengan TensorFlow. Entonces, básicamente, solamente hacer un pip install o un conda install y ya, y básicamente instalan las librerías. Pero básicamente, este sería el set de librerías que estaríamos utilizando para comenzar. Ah, bueno, este es aquí, este es para el dato. Estos tres para efectivamente comenzar a jugar con nuestro TensorFlow. Entonces, aquí cómo nosotros declaramos o cómo creamos una red. Esto lo vamos a hacer sencillo. Más adelante con los otros temas vamos a estar hablando ya de otras configuraciones. Por ejemplo, aquí vamos a usar este dataset que se llama MakeMoons. Vamos a sacar los min registros, le vamos a agregar ruido, le vamos a hacer un random state, que vamos a hablar sobre el random state más tarde. Lo hemos estado haciendo prácticamente desde el primer día que comenzamos a trabajar con temas de modelos, pero no nos hemos detenido a efectivamente a entender el para qué nosotros usamos un random state. Igual, hacemos el training test, separamos la data y ya listo, ya tenemos el dataset. Ahora, ¿cómo yo creo una red? En este caso, como decía al principio del episodio, la chulería con TensorFlow y demás es que yo puedo simplificar lo que es la creación de la red neuronal en términos de que es como un rompecabezas que voy armando. Ustedes lo van a estar viendo más adelante, pero digamos que es súper sencillo, precisamente por esa facilidad en cómo yo puedo organizar las cosas aquí. Entonces, yo estoy creando una red neuronal sencilla, una secuencia. Más adelante vamos a ver qué otro tipo yo puedo crear. Y estoy creando una red que está usando, por ejemplo, una función de activación, en este caso ReLU, tiene 8 capas, 8 neuronas, tiene la capa de entrada tiene 2 entradas y la capa de salida, pues entonces tenemos una sola. Básicamente, aquí tenemos otro, este es sencilla, este es un modelo sencillo. Aquí ya estamos agregando incluso más capas y más neuronas. En este caso tengo 32, o sea, en la primera, bueno, la capa de entrada, ¿verdad? Que ya dijimos que teníamos 2 entradas. Las capas ocultas, en este caso tengo 2 capas ocultas, de cada una de 32 y ambas usan una función de activación de tipo ReLU. Y al final la de salida. Básicamente ya con esto yo voy agregando o voy creando mis redes neuronales. En este punto, simplemente lo que hice fue que optimicé, digamos que hasta cierto punto a ver, optimizado suena como que, wow, me pasé la mañana haciendo esto. Sino que para fines de entrenar los dos modelos al mismo tiempo, utilicé un for, como ya lo tengo todo en una lista, pues entonces simplemente va a estar iterando entre cada una de los modelos, lo va entrenando y me va dando sus resultados. Al final, fíjense aquí que dependiendo, que estoy usando solamente, o sea, por el simple hecho de yo agregar más capas, más neuronas y demás, yo inmediatamente voy a comenzar a ver los resultados. Fíjense que yo estoy utilizando aquí la accuracy de ambos modelos y en este caso, que fue el modelo que hicimos más capas y más neuronas, pues me dio un accuracy de un 93% sobre un 88% que tiene el modelo simple. Ya aquí de forma visual, ya esto, ¿verdad? Eso utilizando eh, visualizaciones simples, ¿verdad? Para no complicarnos mucho la existencia. Pues entonces aquí estamos viendo cómo sale, en este caso tengo una baja capacidad de predicción. Efectivamente ya lo habíamos visto. A ver, no es que sea bajo, sino que como lo estoy comparando con otro que sí está mejor, pues entonces se ve en las líneas, fíjense cómo se va separando perfectamente la data dentro de estos dos modelos. Por un lado tenemos el modelo simple y por el otro tenemos entonces el modelo ya más robusto. Listo. Eso sería hasta este punto. Fíjense qué chulo. Fíjense que esto es súper sencillo. Al final de la jornada, lo que andamos buscando es que todo se pueda entender de manera correcta y que no sea tan complicado, porque efectivamente estos temas son complicados. Pero a medida que lo vamos haciendo como a cucharita, a cuenta gota, ¿verdad? Pues todo como va tomando su lugar. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Keras y TensorFlow como framework. O sea, ¿verdad? Como estos hierros que vamos a estar utilizando para nuestros entrenamientos. Bueno, por un lado, vamos a ver un poco sobre lo que es la estructura interna. em,
al final, bueno, ahorita es el comentario que esta estructura lo que busca de primero es abstraer esta complejidad matemática interna que tienen estos modelos, bueno, interna en general, o sea, el crear una red neuronal no es como que, ah, mira, me siento en una silla y listo, ya está creado, sino que dentro hay un montón de cálculos matemáticos, entonces, ¿qué eras? Y lo que hace es que eh, abstrae, o sea, yo como usuario no tengo que necesariamente tener todos esos algoritmos en la cabeza, sino que ya de una forma súper sencilla, pues entonces ya puedo organizar todo lo que es el pipeline completo de un entrenamiento de una red neuronal usando Keras. Entonces, si ustedes se ven aquí en la gráfica, tenemos aquí el modelo interno de Keras y a partir de ahí yo puedo ver más o menos cuál es el flujo que va tomando cada una de las cosas. De aquí que vamos a estar hablando obviamente sobre los hiperparámetros, vamos a ver qué significa, por ejemplo, las diferentes capas. Bueno, ya vimos el ejercicio de las diferentes capas, los diferentes parámetros de, por ejemplo, la learning rate, demás, que me van a permitir, pues, entrenar el modelo de una manera súper sencilla. Al final, este esquema modular lo que busca es precisamente que, por un lado, yo haga la cosa súper sencilla. O sea, me preocupe más por la perspectiva de negocio que por el código como tal o por el tema del funcionamiento del modelo como tal. Y efectivamente, eh, que yo pueda, al hacerlo de tipo rompecabezas, como dijimos hace un momentito, que yo pueda perfectamente ponerme en cualquier momento digamos, del pipeline y quitar cosas y cambiarla y no necesariamente tengo que rehacer todo el código, que eso es un súper dolor de cabeza cuando estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Por otro lado, tenemos que, bueno, debemos saber, ¿verdad? Porque no es que algo como que es optativo. Debemos saber que desde el punto de vista de los modelos, o sea, la definición como tal de un modelo, en este caso podemos trabajar desde dos perspectivas. El sequential model o el functional model. Básicamente, a ver, casi siempre vamos a estar utilizando, a ver, casi la mayoría de los ejercicios que ustedes pueden ver en alguna página o lo que sea, siempre va a estar orientada a un sequential model, que básicamente el que nosotros hicimos ahorita en el ejercicio, donde yo tengo las diferentes capas, defino cuántas neuronas, etcétera, etcétera. Pero que es una secuencia, tal como se llama el modelo, es un orden secuencial de actividades. Ese básicamente es el más sencillo, técnicamente, y casi la mayoría de los ejercicios se pueden realizar desde aquí. Pero también tenemos por el otro lado el functional model, que básicamente es muy cuadrado, muy complejo, porque incluso te puede tener múltiples entradas, múltiples salidas, e incluso cuando o sea, yo puedo utilizar el functional model incluso para responder varios casos de uso al mismo tiempo. Bien, por ejemplo, yo puedo tener, eh, qué sé yo, que luego de entrenar el modelo yo pueda tener al mismo tiempo como resultado la probabilidad de churn, por ejemplo, el CLV, el valor esperado del cliente. Es que alguna vez el mezclarlo en inglés y en español siempre es un tema. El valor esperado del cliente, o qué sé yo, riesgo crediticio. O sea, ya yo puedo en un solo modelo, básicamente, claro, va a ser más robusto, obviamente voy a tener más temas de cómputo y demás, pero este tipo de ejercicios también es totalmente válido realizarlo con un functional model. Ahora, al final de la jornada, la forma en como yo haga mi entrenamiento va a depender, digamos que obviamente depende del caso de uso que estoy trabajando, y otro también es con qué cómputo yo cuento ahora mismo, o sea, con qué poder de cómputo, porque si no tengo hierro, pues obviamente el hacer ejercicios más complejos, como el functional model, pues voy a tener un tranque. Pero como decía, o sea, muy probablemente la mayoría de los casos de uso que ustedes van a resolver o ya puedan ver en alguna página, por ejemplo, estén ya orientados a lo que sería un modelo secuencial. En el caso de nosotros, todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora o lo que estaríamos presentando en lo de adelante, pues están montados en un orden secuencial. Listo. Entonces, por otro lado, y esto no es un tema nuevo, estamos hablando sobre lo que son las gestiones de los hiperparámetros. O sea, toda esta configuración que el modelo necesita para trabajar,
lo vamos a estar, digamos, configurando, igual como lo hemos estado trabajando hasta el momento. Pero en este caso, como lo vamos a estar haciendo con Keras, tenemos una situación interesante. Primero es, y ahí tengo un choque de sazones, porque los hiperparámetros cuando nosotros comenzamos a definirlo, bueno, tenemos que definirlo previo a, no se ajustan solo durante el entrenamiento. Pero digamos que la forma en cómo lo maneja Keras es súper sencillo también para los fines de poder contextualizar todos los parámetros que yo necesito. Por ejemplo, en este caso, el número de capas, la cantidad de neuronas, las épocas, el learning rate, o sea, todos estos parámetros que incluso lo vimos en la página ahorita de TensorFlow, donde vimos los parámetros de forma visual en la página, ¿verdad? Es básicamente algo así, pero en código. Esa sería, digamos, que la dinámica. Ahora, una de las cosas que debemos tener en consideración desde ya es que primero tenemos que saber cómo gestionar de manera correcta estos hiperparámetros, porque recuerden que cuando nosotros comenzamos a hacer experimentaciones, vamos a necesitar buscar cuál es la mejor configuración para el dato que yo estoy trabajando. O sea, no es como que de repente yo me casé con una configuración y ya con esa configuración entreno todos los modelos. O sea, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy entrenando el modelo, yo necesito validar cuál es el mejor escenario. O sea, cuando estoy comenzando a cambiar los hiperparámetros, llegar a un punto donde yo digo, bueno, mira, lo que pasa es que con un learning rate de tanto, con un batch size de tanto, con una cantidad de capas X y una cantidad de neuronas X, pues el modelo no funciona. Pero yo no, ¿cómo yo sé que no o funciona peor o mejor que un ejercicio anterior? Pero ¿cómo yo lo sé si no siquiera sé cuál fue la configuración anterior? Entonces, ese tema de gestión de hiperparámetros aquí es súper importante. Claro, no tiene que ser necesariamente solo en Keras, sino que siempre que estemos entrenando modelos debemos de tener una buena gestión de hiperparámetros. Pero en este caso, como lo estamos viendo desde Keras, pues también vamos a usar algunas chulerías que trae el framework para esos temas. Al final, no es algo como que yo diga, bueno, tengo que hacerle una captura de pantalla cada vez que yo hago un entrenamiento, sino que ya que eras como framework, pues ya lo gestiona de manera, digamos, por su lado, usando los callback que básicamente me permiten tener un historial de los entrenamientos, me ve el tema de los parámetros que se utilizaron, me ve los pesos, o sea, hay un sinnúmero de configuraciones y de metadata que me proporciona Keras a una vez se entrena el modelo. Entonces, eso tenemos que considerarlo para los fines de cuando estamos ya gestionando y estamos entrenando nuestros modelos. Otra cosa súper interesante aquí, y aquí voy a traer el concepto que le había mencionado ahorita sobre el seed o la semilla, y es que yo una vez comienzo a entrenar mis modelos, pues efectivamente yo necesito poder reproducir nuevamente los experimentos. Me explico. Si yo por alguna razón entreno un modelo, por ejemplo, con 4 capas, 5 neuronas por capa, un learning rate de 0.05, yo necesito que si hago algún cambio dentro de todos esos parámetros, verificar si el resultado del entrenamiento hace un efecto positivo, porque si es negativo, bueno, pues mejor lo dejamos como estaba. Pero si hay un aumento o una disminución del resultado, la única forma que yo logro hacer eso es que mi ejercicio pueda ser reproducido con las mismas condiciones en las cuales se entrenó la primera vez. Y ahí viene el tema del SID, el Random State. El Random State, desde que estamos hablando de Machine Learning, lo que hace es que cuando de manera aleatoria yo divido la data, recuerden que tenemos un proceso donde yo divido la data para pruebas de entrenamiento, etcétera, etcétera. En ese momento, lo que hace internamente es que de manera aleatoria me divide la data y me pasa los valores a las diferentes datasets que voy a utilizar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo sin esa semilla, pues obviamente él va a tomar, cada vez que lo entrene, va a tomar un dato diferente, va a tomar una proporción de la data totalmente diferente y no voy a poder validar si efectivamente cuando yo hago los cambios dentro de los parámetros, que en teoría debe de estar con las mismas condiciones en términos de data, pues obviamente no me voy a dar cuenta si fue
mejor o peor ese cambio. Entonces, en este caso es donde entra este random state o la semilla, como ustedes lo pueden encontrar en alguna parte, seed o seed, que básicamente puede manejar ese nivel de aleatoriedad para que efectivamente la información sea consistente entre las diferentes ejecuciones que yo voy a tener dentro del entrenamiento. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos, y esto incluso ya, yo creo que esto no lo pudiéramos necesariamente decir solamente para modelos, porque esto hay que tenerlo en consideración para casi todo, el tema de el control de los experimentos, ¿verdad? Donde yo puedo tener diferentes versiones, ¿verdad? Del modelo para ver efectivamente o comparar efectivamente cuál ha sido el mejor o la mejor situación y así poder identificar cuál, que era lo que decíamos hace un momento, cuál conjunto de parámetros es que mejor me funciona para un entrenamiento en particular. Entonces, al final, si lo vemos desde un punto de vista de buenas prácticas, ahí tenemos, por un lado, el tema de la auditoría, en caso de que me la soliciten. El caso, digamos, de poder, poder explicarle al negocio, porque a todo esto hay que considerar que esto no va a ser utilizado para solamente un equipo técnico, un equipo de ciencias de datos, ni mucho menos. Al final de la jornada, yo necesito que esto que estamos viendo aquí pueda ser explicado al área de negocio, que es el que efectivamente lo va a utilizar al final. Pero no es que yo le voy a decir, mira, toma este print de todos los hiperparámetros. No, porque no funciona, sino que efectivamente yo puedo tener desde la perspectiva técnica todo ya cubierto, ¿verdad? Que es la parte ya del modelo que yo hice, los parámetros, etcétera, etcétera. Y también poder, digamos, explicarle al negocio cómo yo llego a una conclusión específica. Aunque en el caso de las redes neuronales es una caja negra, pero, o sea, en español es que el tema de la explicabilidad es un tanto cuesta arriba. Pero al final de la jornada, eh, por lo pronto, en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se llega a una conclusión específica en términos de ya matemáticos, pues obviamente tenemos que ver cómo se lo mostramos al negocio para que pueda entender, por lo menos por arribita, de qué estamos hablando. Listo, entonces, vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver lo que es la estructura interna del modelo. Vamos a ver los dos tipos de modelos que les mencioné, que es los secuenciales y los funcionales. Aunque en cuanto a lo que es la estructura, difieren obviamente, pero vamos a ver los dos ejercicios. Vamos a ver lo que tiene que ver con los hiperparámetros y el poder reproducir y el control de experimentos de este modelo. Igual vamos a usar el mismo dataset, o sea, para que se vayan acostumbrando. Listo. Por ejemplo, en este caso, lo hice, o sea, lo puse incluso a fuerza de variables para que ustedes vean más o menos la idea y obviamente para poder utilizar en otros sitios. La semilla, en este caso 52. El número tiene que ver, realmente el número es un tema para fijar, si quieren lo pueden ver a sí mismo, una, eh, como un espacio en el tiempo donde todo lo que pasa ahí se queda ahí como frisado. Eso es lo que significa, o sea, no es que tenga un 4, un 5, un 6, tenga un significado en particular, sino que esa es la idea general de la semilla, en este caso, donde se frisa, digamos, el nivel de aleatoriedad de la data cuando se vaya a hacer esta parte aquí abajo donde yo divido la información. Perfecto, entonces aquí tenemos los hiperparámetros, que son los que vamos a estar trabajando. Tenemos la cantidad de neuronas, tenemos el drop down, que básicamente, bueno, lo mencionamos en el episodio anterior, donde el drop out básicamente lo que hace es que anula una cantidad específica, un porcentaje específico de las neuronas de manera aleatoria para, digamos, que el modelo no se ajuste tanto, o sea, para permitir que no llegue ni siquiera un overfitting ni nada de esas cosas durante el entrenamiento. Tenemos el learning rate, tenemos el batch size, tenemos la cantidad de épocas y a partir de estos tipos de parámetros, entonces vamos a comenzar a entrenar nuestros modelos. Por un lado, tenemos el modelo secuencial, que como ya habíamos indicado, es una secuencia
¿verdad? De actividades. Fíjense que aquí yo estoy declarando mis variables, aquí el dropout, aquí mi capa de salida, etcétera. Y básicamente son tres actividades que están dentro de mi modelo secuencial. Y aquí vamos a hacer eh, la... me faltó algo aquí. A ver. Vamos a hacer entonces, en este caso, ya el entrenamiento como tal, ya compilamos todo, ya básicamente tengo toda la información, todo el entrenamiento de mi modelo y efectivamente la salida. Bueno, aquí ya estoy viendo lo que es la estructura interna del modelo secuencial. En este caso, fíjense que la cantidad de parámetros que se entrena, pues en este caso es de la primera capa, son 96. Ese 96 es súper sencillo porque estamos hablando de la cantidad de capas más 1 por la cantidad de, ¿cómo se llama esto? De capas. En este caso, yo voy acá por otro, como falta gente aquí. Tenemos tres capas y básicamente sería 30, este valor por 3. Entonces, básicamente le ponemos un dropout. Aquí no tiene ningún parámetro porque al final del día esto no tiene, o sea, lo que hace es que de manera aleatoria elimina neuronas, básicamente. O sea, no hay parámetro que ponga aquí. Y básicamente la capa de salida, que este 33, básicamente es las 32, digamos que tenemos de entrada a esta capa, más 1. Ya, esa es la fórmula. Bueno, olvídense de la fórmula. Al final de la jornada, esta es la estructura que tiene. Bueno, lo expliqué para que sepan de dónde vienen los números, porque por ejemplo la cantidad de parámetros total que tiene este modelo son 129, pero eso viene por la sumatoria de ese 96 y ese 33. Bien, eso es para que si lo ven por ahí. La cantidad de parámetros entrenables son esos 129, que son lo que ya teníamos identificado anteriormente. Bien, con relación al modelo funcional, fíjense que aquí un poquito más estructurado, tiene más temas, o sea, en cuanto a la creación. Eh, claro, tengo básicamente otras parámetros que voy configurando y algunas otras consideraciones o sea, diferente al modelo secuencial, pero al final de la jornada esta es la estructura. En este caso, igual, hicimos el mismo ejercicio de la cantidad, digamos, de parámetros, o sea, que es la estructura interna del modelo. Igual, fíjense aquí todo igualito, bien chulo, salvo esta parte que se agrega también. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con el control de experimentos, aquí lo que estoy buscando a grandes rasgos es ver, bueno, en este caso el entrenamiento que estamos teniendo del modelo secuencial y el funcional, pero también poder reproducir cualquier, bueno, estos ejercicios nuevamente, o sea, al final de la jornada lo que andamos buscando es que yo pueda, por un lado, encontrar cuál es el mejor valor que tengo de cada uno de los modelos, si tengo, por ejemplo, 4 o 5 modelos o versiones del modelo entrenándose para buscar el mejor, pero es bajo una estructura de tipo de control de versiones, para efectivamente buscar cuáles yo puedo, o sea, cuáles son los resultados de cada uno de los modelos y eventualmente poder usar el mejor. Entonces, si parto de esa premisa, fíjense que aquí yo tengo mis dos valores entrenados y por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el accuracy, en este caso el modelo funcional ha sido mejor un poquito en el set de validación. En este caso, en lo que en la pérdida, básicamente este está un poquito mejor y así sucesivamente. Básicamente ahí lo que estamos haciendo es poder comparar digamos, los diferentes valores con relación a la metadata que se genera cada vez que se entrena el modelo para identificar cuál ha sido el mejor resultado de todos estos entrenamientos. Fíjense que aquí, de todo lo, digamos, bueno, siempre estoy usando un max desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso del history de cada una de las funciones, de los modelos, para ver el mejor, porque recuerden que nosotros pasamos por varias épocas y demás, y diferentes configuraciones. Entonces, en este caso, pues la idea es que para este ejercicio, este salió con mejores resultados. Listo, chicos. Vamos a ver, estamos avanzando, comenzando el año. Bien.
Cuando hablamos, por ejemplo, de los parámetros que nosotros vamos a estar utilizando para nuestros entrenamientos, casi siempre llega la idea de que ciertos parámetros son fijos. Por ejemplo, que yo ponga un learning rate siempre de tanto. Ah, no, no. O siempre vamos a poner neuronas, capas, o sea, sin capas ocultas, por ejemplo. O sea, siempre le vamos a poner 5 capas ocultas. O sea, no es algo tan fix, no es tan así como que siempre van a ser las mismas configuraciones. En este caso, obviamente, tenemos que hablar sobre los diferentes parámetros y su momento para configurar. Por ejemplo, cuando hablamos de la inicialización de los pesos, que es básicamente el inicio de todo, eh, va a estar muy de la mano en lo que tiene que ver con el aprendizaje del modelo de manera directa totalmente. Porque, por ejemplo, si yo inicio valor, o sea, inicio los pesos así sin tener ningún tipo de consideración o de forma aleatoria, sin ningún tipo de lineamiento, pues lo que va a pasar es que los modelos se me van a romper. O sea, por un lado, o sea, la explosión de gradiente eh, ¿cómo se llama? El desvanecimiento bueno, del gradiente como tal, pues también se me van a complicar. Entonces, efectivamente, voy a pasar de querer entrenar un modelo y tener buenos resultados a tener todo un lío en el entrenamiento. Entonces, por eso es que tenemos que buscar una forma o mecanismos que me ayuden a buscar la mejor configuración, o sea, desde el punto de vista de la inicialización de los pesos, de forma chévere. Por ejemplo, en ese caso casi siempre se utiliza Javier o HE, bueno, yo uso H en el ejercicio que vamos a hacer ahora, para fines de buscar mantener, digamos, a cuarta, como dicen los muchachos, eh, la varianza controlada. O sea, es decir, que yo pueda, que no tenga que tener tantos temas y que no se me vuelva un lío el modelo en un momento del entrenamiento. Listo. Por otro lado, otro de los parámetros que debemos de tener a mano bien, ¿verdad? Es el learning rate. Básicamente, este es, bueno, aparte de que es súper sensible, es uno de los parámetros que fácilmente nos pueden voltear la torta si no lo sabemos configurar de manera correcta, o por lo menos ni siquiera correcta, que no sea tan abismal digamos, el valor. Bueno, también depende mucho del dato que estoy trabajando, pero porque yo puedo pasar de usar, por ejemplo, un learning rate muy alto y fácilmente que voy a tener un problema porque en vez de acercarse a los resultados correctos, lo que está haciendo es que se está divorciando del objetivo, que es el caso de la divergencia. Pero si lo pongo muy bajito, también tengo un problema porque lo que va a hacer es que no va a encontrar, ni siquiera va a llegar a los mínimos locales, ni a los mínimos globales, mucho menos. Precisamente porque ralentiza el proceso de aprendizaje. Bien, o sea, tenemos que llegar al punto donde tú dices, ok, este es el número correcto inicialmente, vamos a ver cómo se comporta. Y efectivamente, si vemos que se comporta una de las dos cosas, ya sea que se vaya por un lado o en su efecto que el aprendizaje sea súper lento, pues entonces tengo que ir cambiando ese valor de manera paulatina para poder encontrar el mejor resultado. Por eso es que efectivamente nosotros debemos de hacer ejercicios de eh, experimentaciones con diferentes parámetros. En este caso, muy puntualmente el del learning rate, eh, para poder llegar a conclusiones que nos puedan resolver nuestro ejercicio. Por otro lado, tenemos lo que no recuerdo, yo creo que lo mencionamos, sí, hicimos en unos ejercicios con el early stopping. En este caso está dentro del callback de Keras. Pero el early stopping, básicamente en contexto, lo que hace es que a medida que se va entrenando el modelo eh, y no encontrar más mejoras en el modelo, o sea, en el entrenamiento, yo puedo decirle, mira, a partir de tantas épocas, por ejemplo, después de 10 épocas, si tú no ves, digamos, que mejora el modelo, pues detente, porque ya no hace sentido. O sea, yo configuro una red para que tenga 100 épocas, digamos que ya por el 25, 26
ya llega a su mínimo, o sea, que ya llega a un punto que ya no se mueve, pues entonces yo no tengo por qué llegar a 100. Entonces, si yo configuro el early stopping, lo que hace es que a medida que yo, bueno, a partir del parámetro que yo le ponga, ya mira, después de 5, 10, 15, 20 épocas que no vea mejoras en el modelo, pues entonces simplemente detente y ya, porque efectivamente no hace sentido seguir procesando algo que no va a tener mejora. ¿Eh? Esa es la idea. Eh, Al final, ya como decía, Kera lo tiene dentro de su ecosistema, o sea que yo cualquier cosa lo puedo configurar sin ningún problema. Entonces, y yo esperaría, ¿verdad? Que hasta ahora todo bien y ya estén haciendo sus ejercicios y replicando el código que le he estado proporcionando. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con las curvas de pérdida, validación y demás, bueno, ya esto lo hemos mencionado en varias ocasiones realmente, donde estamos hablando sobre la pérdida tanto de entrenamiento y validación. Al final de la jornada, lo que andamos buscando con esto es ver en qué momento, bueno, evitar más bien el underfitting y el overfitting, pero en qué momento yo sé que estoy bien. Porque, por ejemplo, aquí le puse una gráfica bastante obvia, bastante gráfica, ¿verdad? Donde yo voy teniendo una lista de épocas y desde el punto de vista de si tengo em, muchos sesgos, me puedo ir por un lado, o sea, tengo muchos bias, me puedo encontrar con un lío de underfitting. Y en el caso de que tengo una varianza súper alta, porque efectivamente se me están sobreajustando los valores, pues entonces, o sea, el entrenamiento se está sobreajustando, entonces ahí voy a tener también un problema. Por lo que, básicamente, el contexto aquí es que el modelo quede en esta forma. Pero ¿cómo yo lo veo? Porque al final del día esa es la idea, que yo pueda verlo de una perspectiva incluso visual cuando yo estoy en un punto u otro. Bien, al final del todo esto, la idea es que no solamente tomo código, le pongo los datos, me saco un resultado. O sea, es ir entendiendo de manera paulatina todos los procesos que van dentro de bueno, en este caso, la fase de entrenamiento de un modelo que precisamente es una red neuronal. Bien. Listo, entonces vamos a ver nuestro código que anda por aquí. Igualmente, en este caso, vamos a seguir usando el seed, ¿verdad? La semilla para los fines del tema del random state. Hacemos el mismo ejercicio, en este caso con make moons. Igual, todo, hasta ahora está todo bien. Solo que aquí vamos a usar, piensa aquí como estamos utilizando un modelo de iniciación en el HE, como le decía ahorita, en este caso, básicamente para manejar el tema de la estabilidad y la convergencia en el modelo. Eh, tenemos bueno, la red neuronal como tal, una secuencial, dijimos, ¿verdad? 32, activación ReLU, tiene dos entradas y así sucesivamente. Y al final, pues listo, ya nada más tengo que compilar y ya tengo el modelo ready. Ahora, aquí estamos poniendo eh, algunos de los parámetros que hemos mencionado ahora, por ejemplo, el tema de el learning rate, que en este caso es 5, y estamos usando un learning, un stopping de 5. Es decir, en este caso lo que le estoy diciendo es, mira, cuando pasen 5 épocas sin haber mejoras en el modelo, pues entonces detente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo, por ejemplo, el modelo a que se entrene, y yo le puse 100 épocas, si ya a la 25, a la 30, a la 35, bueno, estoy haciendo múltiplo de 5, pero no es porque haya nada en particular. Si ya yo paso por 5 épocas y no veo resultados, o sea, no veo mejoras en el resultado, pues entonces 70 y no tengo que llegar a las 100 porque eventualmente igual no se va a mejorar. ¿Bien? Entonces, esta es la idea. Fíjense aquí que lo estoy usando aquí también. eh, y simplemente entreno mi modelo y saco mis resultados. Aquí básicamente lo que le estoy diciendo, mira, el, mis valores, ¿verdad? Ya del entrenamiento, de la currency y demás, eh, la pérdida y la cantidad de épocas que se ejecutaron. Pero lo que quiero mostrarles es esto.
Aquí están todos los pesos, pero aquí, esto es lo que quiero que mostrarles. En este caso, yo estoy usando un modelo, eh, aquí, a ver aquí algo, exacto. A ver, exacto. Fíjense aquí que simplemente comienzo a entrenar el modelo. Por un lado tenemos la pérdida en entrenamiento, fíjense que es la línea azul, que está muy bien, y la pérdida en validación, que también está bien, porque incluso se está moviendo bastante interesante. Aquí estoy moviendo es el accuracy. En este caso, el accuracy en entrenamiento está aquí arriba, que es normal, y el accuracy en validación, que está por aquí abajo, que por aquí está bastante bien. Si nosotros vemos los valores en numérico, fíjense que me está dando, en training me está dando 93 y en validación 94. Ahí, bueno, también estamos usando un par de configuraciones aquí arriba, pero tiene un número interesante aquí. Listo. Entonces, esto que yo puse aquí eran más los pesos, o sea, los valores de lo que nosotros estábamos validando hace un momento, bueno, en el ejercicio anterior, desde el history, mírenlo aquí. Pero aquí están todos. O sea, ahí, por todas las vueltas que dio el modelo, ahí estos son todos los resultados. Entonces, efectivamente, llega un punto donde tú sabes, mira, yo prefiero, ya me quiero quedar con el más alto, por ejemplo. Listo. Ok, listo. Vale, equipo. Entonces, em, otro punto a considerar desde una perspectiva muy general es el diseño de las arquitecturas en el caso de eh, las redes neuronales en general. Pero ¿qué pasa? No siempre tenemos que comenzar las cosas desde cero. Eso es lo que vamos a conversar ahora. Por un lado, vamos a ver cuál es el número óptimo de capas, que realmente no hay un número. O sea, al final de la jornada lo que tenemos es que hacer ejercicios para buscar efectivamente el mejor escenario. Porque al final no se trata como de decir, mira, ponle 50 capas y ya porque a mí me dio el deseo. O sea, ok, déjame ver la data que tengo, déjame ver cómo se comporta inicialmente con unos parámetros que comienzo a diseñar en principio y a medida que tenga que subir o bajar, pues entonces ahí lo voy haciendo. Pero es a fuerza de una experimentación. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa. Si yo tengo muy pocas capas, y parece un trabalengua, pocas capas, obviamente el modelo no va a tener la capacidad de entender la relación que hay entre la variable de entrada y la de salida. O sea, no va a poder entender nada literalmente y eventualmente vamos a caer en underfitting. Sin embargo, si yo tengo una estructura muy amplia, o sea, yo me volví loco poniéndole capas, pues eso primero me va a traer un problema de que fácilmente que nos metemos en un overfitting. Segundo, voy a tener un tema de capacidad técnica, o sea, un tema de computacional, que fácilmente se me puede trancar el juego porque no voy a tener la suficiente capacidad de cómputo para resolver la red. Y así sucesivamente. Entonces, al final del día, no es que haya, como decía, como que esté escrito en un papel, en la constitución y algo, no. Es que al final de la jornada nosotros tenemos que comenzar a jugar con estos parámetros para efectivamente encontrar el mejor ejercicio. Bien. Casi siempre indican los eruditos de la materia, ¿verdad? Que siempre que comencemos desde lo más simple. Vamos a comenzar una red simple y a medida que nosotros vamos avanzando con el ejercicio, pues entonces vamos robusteciendo. Llegará un momento donde estamos robusteciendo, o sea, a medida que vamos robusteciendo y el modelo va mejorando, pues entonces podemos seguir adelante. Pero si ya vemos que se está degradando, pues entonces ya llegamos a un punto donde se dice, mira, esta es la capacidad más, o sea, mejor que tengo sobre mi red neuronal y este es el número óptimo que tengo para mi ejercicio. Bien. Por otro lado, bueno, ya que habíamos hablado del dropout y la normalización. Por un lado, esta es una técnica que sí o sí tenemos que hacer para fines de mejorar la generalización del modelo. Eso no entra en discusión. Ahora, el tema es que en qué momento lo podemos usar. En qué momento y a qué altura del entrenamiento de nuestra arquitectura nosotros podemos montar. Como decía, del dropout, básicamente lo que hace es que de forma aleatoria apaga neuronas. Listo, entonces eso lo que ayuda es precisamente a que el modelo pueda converger de manera correcta, inferir de manera correcta, o fuerza el modelo para que aprenda de manera correcta, porque literalmente como que
ya él dice, ah, mira, yo me voy a ir por aquí, ¿por qué pasa? Si yo se la pago de manera random en cualquier momento, tú dices, ah, espérate, tengo que aprender otra forma de llegar al resultado, porque ya antes yo tenía esta vuelta, pero ahora tengo, no, ya no está. ¿Bien? Y del lado de lo que es la normalización, eh, básicamente me permite acelerar la convergencia. En este caso, que recuerden que nosotros tenemos otros parámetros como la inicialización, ¿verdad? Y el learning rate. Yo puedo ayudar al modelo en cuanto a lo que es a ver, este conjunto de actividades que hacen todos estos parámetros en conjunto para poder entonces inferir de manera correcta. Por eso era que cuando víamos en la página que teníamos los L1, L2, etcétera, ahí estamos hablando de las normalizaciones también. Aunque ya eso era un tema que habíamos hablado, creo que cuando entramos a Machine Learning, pues aquí también lo estamos usando porque el concepto es igual. O sea, el objetivo siempre es el mismo. Entonces, al final, lo que andamos buscando es precisamente que nuestros modelos puedan inferir de manera correcta. Por eso, siempre que hagamos o que estemos enfrente de un ejercicio ya voy a hacer aprendizaje supervisado, de redes neuronales, debemos de contemplar utilizar estas estrategias. Ahora, ¿en qué punto nosotros utilizamos? O sea, ¿cuál es el concepto aquí de la regularización? Que en este caso, casi siempre digamos, veo por ahí que escriben el código y le ponen una cosa ahí, pero no saben ni siquiera para qué sirve. En este punto, cuando hablamos de la regularización del L1, L2, que fue lo que mencioné ahora, al final de la jornada lo que andamos buscando es controlar el overfitting. O sea, eh, muchas veces cuando nos encontramos con data, eh, digamos, compleja. Iba a ser otro calificativo, pero bueno, compleja. Pues debemos de considerar usar estas técnicas precisamente para, eh, digamos, hacer que el modelo sea más receptivo a esta data que estamos teniendo, porque efectivamente penaliza los pesos grandes, etcétera, etcétera. Pero más que la penalización es cómo yo puedo evitar que efectivamente mi modelo aprenda tan bien los datos que caiga en la línea del overfitting. Y eso yo lo hago efectivamente con las regularizaciones. En este caso tenemos el L1 y el L2, que también, como decía hace un momentito, lo podemos ver en la página de TensorFlow, o sea, en el jueguito que estábamos haciendo al principio, para ver cómo funcionaba el modelo. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, de hecho lo podemos ver aquí, aquí arriba, cambia la forma en cómo se trabaja el modelo en cuanto a la configuración interna de la red. Bien, listo. Entonces, Am, otro punto que tiene que ver con lo que es la arquitectura. eh, a ver, ¿cómo lo digo? La verdad no es que tengamos que hacer la red desde cero. O sea, hay un tema que efectivamente nosotros podemos crear una arquitectura, un patrón de una arquitectura que tenga ya ciertas configuraciones. Y efectivamente, a medida que yo voy probando, voy haciendo ajustes a esas configuraciones. ¿Por qué? Porque de repente yo no, o sea, yo no tengo que, y puedo hacer una analogía, o sea, cuando ustedes hacen una presentación de PowerPoint, por ejemplo, muy rara vez ustedes entran en un lienzo en blanco, muy raro, a menos que ya tengan, ¿verdad? Como esa creatividad al tope. Pero generalmente nosotros comenzamos a trabajar en función de un template. Si estamos hablando de una presentación de PowerPoint, por ejemplo, de una empresa, pues ya viene con los colores, o sea, ya viene con la paleta de colores, el tema el tema de quizás del logo de la institución, etcétera, etcétera. O sea, yo no comienzo a trabajar en blanco. Entonces, esto pasa igual. Cuando yo voy a crear una estructura de una red neuronal, es muy difícil que nosotros comencemos o sea, de línea en la práctica, ¿eh? Porque si estamos aprendiendo tenemos que hacerlo línea a línea. Pero en la práctica ya nosotros podemos comenzar a través de una estructura ya prehecha y a partir de ahí vamos a ir ajustando. ¿Bien? Por eso que
eventualmente necesitamos hacer el proceso de experimentación y poder ir cambiando los parámetros a medida que voy ajustando, moviendo en el ejercicio. Bien, listo, entonces vamos a ver, tenemos el punto acá. Miren aquí, en este caso vamos a ver el dropout con su batch normalization, vamos a ver el tema de la regulación, en este caso el E2, la comparación numérica, en este caso de la currency y la pérdida. Y hasta aquí todo igual. O sea, nuestras librerías, CSID, ya el random, perdón, la data, entrenamos nuestro modelo, perdón, no, aplicamos el standard scaler y ahí tenemos nuestras dos variables. Perfecto. Entonces aquí yo lo que hice fue un modelo, un método, ¿verdad? Una función que se llama build model y a partir de esta estructura yo puedo crear una configuración específica. Fíjense que ahí está prácticamente lo que normalmente yo estaría utilizando si lo hago desde cero. Entonces aquí simplemente voy a comenzar a llamar los parámetros, perdón, la función y le paso parámetros. En este casto, lo estoy usando un early stopping, o sea, una definición aquí bien, bien sencilla. Pero fíjense aquí, yo estoy llamando mi build model, o sea, mi función, le estoy pasando mis parámetros y cada uno de ellos va a tener un resultado diferente. Porque aquí, por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo una red muy sencilla. Eh, donde le estoy diciendo, mira, aquí va a tener una sola, aquí va a tener tres, aquí va a tener 64. Estamos hablando de las capas y las neuronas. El drop out rate es punto 2, el lambda, etcétera, etcétera, etcétera. Así sucesivamente. Entonces, cuando voy a entrenar mis modelos, fíjense que aquí simplemente lo que hice fue un for para entrenar cada uno de los modelos usando ¿cómo se llama esto? Un concepto de programación orientado. Entonces, aquí fíjense como yo, desde el modelo simple, yo tengo una accuracy de bueno, la pérdida aquí de punto 20 y aquí tengo un 93 con 100 épocas. Y aquí tengo, que esta es ¿cómo se llama? Más robusta, tengo una pérdida de 22 con un accuracy de 93 con 33 épocas. Fíjense que incluso tengo prácticamente los mismos. De hecho, este está mejor y lo hizo en menos. Y simplemente, bueno, a ver, simplemente no. Por el simple hecho de que yo tengo aquí más capas, la estructura es más robusta, aunque es la misma estructura, en cuanto a lo que es el código, lo que pasa es que a medida que yo voy cambiando los parámetros, la red se va convirtiendo, se va poniendo más robusta. Entonces, en este caso, el mejor resultado, en este caso, para este ejercicio, pues entonces sería este amiguito. Incluso lo hizo con menos vueltas, con menos épocas. Listo, visualmente se ve así. Por ejemplo, cuando tenemos aquí en el modelo simple, fíjense que llegó hasta 100 básicamente. Y el resultado, bueno, fue bueno, porque la verdad que no fue malo, pero tuvo, digamos, más, ah, o sea, más ejercicio, o sea, tuvo que hacer más épocas para llegar al valor bien. Y en este caso, estamos hablando de las pérdidas, pero todavía en cuanto a lo que tiene que ver con la pérdida con relación al bloque al código más robusto, fíjense que prácticamente fue a menos de bueno, como más o menos como un 30, ¿cuánto fue que dijimos aquí? 33 épocas, exacto. Eh, y la pérdida fue más abrupta desde el punto de vista de que al ser incluso menos, alcanzó el mínimo más rápido que este que tuvo que llegar hasta 100 prácticamente. Bueno, si lo vemos por aquí como a 60 y ahí más o menos tienen como el mismo nivel, pero este lo hizo a menos de la mitad del tiempo. Entonces, obviamente ya visualmente estamos mirando. Ya en lo que es el accuracy, básicamente, fíjense que alcanza la accuracy más alto en menos épocas, que precisamente era lo que estábamos viendo ahorita. Y en el caso del modelo Shadow, que es el más simple, pues entonces prácticamente llegó a 100. Y ahí más o menos se asimila a la accuracy del modelo robusto. ¿Bien? Que era lo que decíamos aquí arriba, numéricamente hablando. O sea, yo tengo un 93
3 y aquí un 93.8, o sea, son muy similares. Sin embargo, esto lo hizo a un tercio del tiempo comparándolo con este, por ejemplo. Listo. Bueno, señores, y de aquí no quedan, digo, ya yo igual estoy calmo, o sea, si ustedes se quedan frustrados con estos temas. Ay, 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 ay. No, mentira, mentira. Bueno, pues entonces por ahí cerrando, eh, una de las cosas que siempre tenemos que tener en consideración al momento de estos ejercicios de entrenamiento, demás, aunque igual lo hemos estado viendo desde Machine Learning, es cómo yo puedo eh, entrenar, o más bien cómo yo puedo validar cuando yo entreno un modelo si le va a ir bien con data que no ha visto. Eso al final de esa es la idea al final de la jornada, porque la idea es que yo pueda entrenar un modelo para inferir en un ejercicio que yo no necesariamente ya he visto. Si quiero hacer un ejercicio de churn, si quiero ver, por ejemplo, un tema de que un cliente pueda aceptar un producto, etcétera, etcétera. Porque si ya lo aceptó, pues ya yo sé que lo aceptó y no tengo problema. Pero ¿cómo yo lo infiero eso? Entonces, aquí es que viene efectivamente cómo yo puedo, luego de que entreno el modelo, puedo validar que cuando venga un caso nuevo, un dato que el modelo no ha visto, pueda inferir de manera correcta. De eso se trata. Y efectivamente, eh, o- obviamente tengo formas varias para poder entender cómo es el desempeño del modelo una vez se entrena. Por eso es que efectivamente cuando nosotros comenzamos a entrenar el modelo, una de las primeras cosas que hacemos después de importar la librería es partir el dataset en varios subconjuntos. Aquí es que viene entonces el conjunto de validación, el de prueba, etcétera, etcétera, que eh, me permiten, bueno, le permiten al modelo verificar si efectivamente cuando se entrenó el modelo, qué tan bueno o malo es cuando yo le paso un dato nuevo, que efectivamente sería un ejercicio, un caso nuevo, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces yo, no, mira, creo que le falta algo al modelo, o sea, no está infiriendo bien o lo que sea, porque no es porque se entrenó y ya me diga, mira, a ver, no necesariamente, porque ya se entrenó el modelo, ya me dio un valor raro o un valor bueno, ya yo con eso lo hago. No, es que yo tengo que como quiera verificar que el modelo no esté haciendo, no esté sesgado, por ejemplo, no se esté memorizando la data, sino que efectivamente si yo le paso un valor nuevo, me pueda referir, me puede indicar correctamente el valor. Pues entonces yo puedo decir, mira, perfecto, ya está funcionando de manera correcta. Y para ello existen un montón, digamos, de herramientas que me permiten hacerlo. Ya lo hemos visto realmente. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la matriz de confusión, donde por un lado tenemos lo que tiene que ver con el accuracy, que es una de las métricas que más se utiliza. Generalmente tenemos la precisión, tenemos el recall, tenemos el F1 score. O sea, ahí digamos que el, las herramientas las tenemos. Lo que sí tenemos es que entender el funcionamiento. ¿Por qué? Porque de repente yo no puedo simplemente entrenar el modelo, esperar que me dé un resultado y simplemente porque me diga, mira, tienes un accuracy de 95, pues entonces ya pues, sí, mira qué chulo. Porque fácilmente tengo una accuracy de 85, pero estoy castigando otras vertientes. Bien, o sea, puedo estar teniendo, por ejemplo, un tema con la precisión. Porque cada una de estas cosas, cada una de estas métricas corresponden a efectivamente, o sea, partiendo de la matriz de confusión, eh, parte de cuando se califican o no se, bueno, en este caso de modelo, son modelos de clasificación. Eh, cuando el modelo está infiriendo y me da de una forma, digamos, de una forma incorrecta, me clasifica un valor, pues entonces una de estos cuadrantes se me ve afectado. Recordando que tenemos los dos tipos de errores, que el tipo uno y el tipo 2, pero al final de la jornada tenemos que estar súper atentos a lo que son los true positive y los true negative, que son los valores que corresponden a los valores correctamente etiquetados, bueno, los correctos positivos y los correctos negativos. Entonces, cualquier cosa fuera de ahí va a estar dada precisamente, o sea, va a estar representada precisamente por una de estas métricas. Por eso es que no podemos solamente asentar con que con el accuracy ya yo puedo dar por hecho de que el modelo funciona correctamente. O sea, tenemos que entenderlos todos. ¿Bien? Claro, ya esto ya lo habíamos dado hace
100 años. Pero lo traigo a colación porque precisamente también en las redes neuronales se aplica. ¿Bien? Fíjense que siempre que hemos hecho un ejercicio, siempre vamos a las validaciones, vamos a los valores, a las métricas, para efectivamente ver sus representaciones numéricas y bueno, y también las visuales, para entender el resultado del modelo. Aunque obviamente no estamos haciendo un ejercicio súper mega grande, porque al final es un dataset súper chiquito en cuanto a lo que su dimensionalidad se refiere, pero en cuanto a lo que es las métricas que yo estoy utilizando para entender el modelo, pues entonces ahí están todas documentadas. Por otro lado, habíamos mencionado que es muy chulo, o sea, ciertamente trabajar con temas de redes neuronales es súper guay, pero, aquí tenemos un par de cosas. A mí siempre me gusta hacer esa analogía. Por ejemplo, si yo voy a ser de Uber, o sea, voy a ser conductor de Uber, lo más lógico es que yo pueda conseguir un vehículo hablando desde el punto de vista de rentabilidad, me funcione. Porque, por ejemplo, que sea de preferencia, que quepan 4 personas en el vehículo, eh, que sea bien, porque incluso la compañía tiene sus normas para ese tema de los vehículos. Pero muy importante es que no sea, en cuanto al consumo de combustible, no sea tan caro. Porque, por ejemplo, si yo tengo un vehículo alta gama, por ejemplo, un Porsche, un vehículo de esa categoría, yo no lo puedo poner a hacer Uber, porque solamente con yo prender la guagua ya tengo 4 galones abajo, entonces no me rentable, o sea, en términos económicos no me es rentable. Eso mismo pasa con las redes neuronales. Yo puedo incluso, eh, antes de pensar en implementar una red neuronal, yo tengo que verificar efectivamente, o sea, pensar si efectivamente hace sentido que yo utilice una red neuronal más que un modelo, por ejemplo, convencional, modelo sencillo, regresión lineal, por ejemplo. O sea, digo sencillo comparándolo con una red neuronal, ¿verdad? Porque muchos ejercicios no necesariamente tienen que, necesitan un poder de cómputo como este, perdón, de análisis como este. Por un lado, efectivamente, bueno, que se indica, ¿verdad? Para yo utilizar ya redes neuronales, efectivamente yo tengo, por un lado, el tema de cómputo, ya lo he mencionado varias veces. Por otro lado, es una cajita negra, también lo habíamos dicho varias veces. Eh, y a todo esto, estamos hablando de ejercicios que no puedo, o sea, que el nivel de explicabilidad es casi nulo. Es decir, si nos vamos por esas tres vertientes, ya tenemos un problema. Por otro lado, necesito una alta volumetría para que haga sentido, que era la analogía que tenía con con el carro y el Uber. O sea, no hace sentido que yo tenga pocos datos. Bueno, de hecho, si tengo pocos datos con un modelo robusto, obviamente me voy a ir de cabeza en el entrenamiento. O sea, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Pero si ya nosotros estamos enfrente de una dimensionalidad alta, ¿verdad? Tenemos poder de cómputo y el ejercicio lo amerita, pues entonces ahí sí podemos entrar a una red neuronal sin ningún problema. Si no tenemos, o sea, si consideramos que no, mira, lo que pasa es que el ejercicio que tú estás haciendo es muy sencillo, incluso en un modelo de clasificación simple lo puede hacer sin ningún problema, e incluso no tiene no es tan robusto, pues entonces vámonos con lo sencillo, no tiene que ser que por moda queramos ahora implementar un modelo de esta categoría, porque simplemente está en trendy topic. No, no, no. Tenemos que ajustarnos al ejercicio en el cual estamos trabajando. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a los casos de uso que nosotros podemos implementar, bueno, de hecho son muchos. Prácticamente todo lo que nosotros conocemos ahora mismo de inteligencia artificial está montado en redes neuronales en SS. Obviamente, ya en los siguientes episodios del proyecto, ahí vamos a estar hablando, obviamente, de todos esos otros casos de uso y donde aparecen las redes neuronales, que prácticamente en todo, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Pero por lo pronto, todos estos modelos en cuanto a, y ojo, lo estoy haciendo la connotación desde el punto de vista de alta volumetría. Bien.
tenemos muchísimos casos de uso. De hecho, cualquier caso de uso en el cual se maneje mucha información, podemos utilizar redes neuronales, bajo la premisa que dije anteriormente. Pero aquí no, a ver, la idea no es que nosotros que porque estén en trendy tópico, porque hay una compañía que ya se ha dedicado a hacer tarjetas gráficas para estas cosas, no, o sea, no es ni siquiera por ahí. No es el hecho de la tecnología como tal. Porque al final de la jornada, si nosotros tenemos procesos malos, data mala, no la estamos gobernando. Fíjense que no estoy hablando de tecnología aquí. No tenemos, digamos, buena calidad en la data, que efectivamente lo acabo de mencionar. Eh, Podemos tener la mejor tecnología del mundo y no va a servir. Lo que va a hacer es que va a potenciar esa data, esa mala calidad del dato. Entonces, más que pensar en temas de trending topic o temas mediáticos o la última Coca-Cola del desierto que salió ayer, la última tecnología, es ver a lo interno de la empresa, ver la data como la tenemos y comenzar desde los cimientos. Incluso aquí mencionaría hasta temas de cultura, de datos dentro de la empresa. Bien, o sea, no es solamente, mira, salió la nueva TPU, no, o sea, ok, ¿para qué? Para montar en la TPU la misma data que tienes una mala calidad bueno, valga la cacofonía, de la data, ¿para qué? Para que salga la mala calidad del dato que salga con una TPU. O sea, eso es lo que está pasando, o eso es lo que estaría pasando en tal caso. Entonces, más que estar metiéndose en esos temas, primero vamos a hacer una introspección en la empresa, vamos a ver cómo está nuestra información, cómo está de madura la empresa en términos de toma de decisiones basadas en datos y luego pensemos en la parte tecnológica. ¿Bien? Listo. Entonces, aquí puse un ejercicio súper sencillo. Este sí es súper sencillo. Ya, porque no me quieren arrancar la cabeza. Donde básicamente lo que estoy haciendo es mi matriz de confusión. O sea, al final, fíjense aquí, en lo mismo, en la librería, dividimos la data, training test, hacemos nuestra red neuronal súper sencilla, en este caso una secuencial, hacemos nuestros, bueno, aquí le estamos diciendo que son 30 épocas, el batch es de 64 y listo, aquí vamos a sacar los resultados. Fíjense que aquí tengo una accuracy de un 88 y una pérdida de 26, perfecto. Esta es mi matriz de confusión, donde tengo las diferentes variables. Bueno, la matriz de confusión aquí. Fíjense que esa diagonal es la que me interesa, que son 188 casos con 210, exacto, vamos bien. Y estas dos son los dos errores, tipo 1 y tipo 2, perfecto. Y aquí mis métricas. Bien, aquí tenemos la precisión, tenemos o sea, en los ceros, o sea, lo que son negativos y en lo que son positivos. Fíjense que aquí ya de entrada yo comienzo a entender el cómo está organizada o cómo está, eh, o sea, estadísticamente hablando, bueno, matemáticamente hablando, cómo está compuesto este valorcito que ustedes ven aquí de mi accuracy, o sea, el 88 que tenemos acá. Pero es viendo todo en general. Tenemos para aquí la precisión tanto de los casos negativos como los positivos. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre cómo clasifica uno y el otro. Aquí también y aquí también. Y para los fines del lugar son 225 casos que se evaluaron en este punto. Por lo pronto, el F1 score para los casos positivos es de un 89 y para los casos negativos es un 87. No está mal, tiene sus oportunidades, considerando que una red muy chiquita, pero para que vayan más o menos entendiendo, o no entendiendo, no. Esto es recapitulando lo que hablamos ya en cuando entramos a Machine Learning sobre la matriz de confusión. Y en este caso, a partir de la matriz de confusión, pues entonces el reporte de los eh, casos para cada una de las métricas. Aquí un resumen donde dije, bueno, es esto mismo, 188 verdadero y negativo, que es de la clase bien clasificada, 210 verdadero positivo, que son los de la que son 1, o sea, la clase 1, y hubieron los fallos que están en la otra diagonal, ¿verdad? 37 que son falsos positivos, que son, bueno, falsos positivos, y los 15 que están aquí que son falsos negativos. Entonces, ya con eso, podemos decir que cerramos en el día de hoy. Uepa, cada día se está poniendo más interesante este negocio, señores. Ustedes no pueden saber, ustedes no se imaginan lo lío que se han armado con este tema puntualmente. Bien, entonces nada, como resumen, en el día de hoy pues trabajamos un montón de cosas. Bueno, continuamos
lo que comenzamos en el primer episodio sobre el tema de las redes neuronales. Hoy mencionamos un par de cosas más, sobre más desde un punto de vista, digamos, de estructura, porque estamos hablando más de TensorFlow y Keras. Claro, metimos algunos temas ahí que iban de la mano, pero aparte de el tema de, contextualmente hablando, la estructura de una red neuronal, o sea, el tema de las capas, valores óptimos, digamos, cómo maneja Keras y TensorFlow, el tema de las estructuras, los diferentes tipos de esquemas que existen. Hablamos un poquito de buenas prácticas y demás. O sea, al final del día, pues ahí fuimos metiendo un montón de cosas para poder seguir la misma línea que habíamos comenzado en el primer episodio. ¿Bien? Y ya con este, pues obviamente ya tenemos el bizcocho completo. Nos faltaba ver el suspiro, pero ya, ya estamos con el bizcocho completo. Como siempre, recursos para seguir aprendiendo. Aquí traes un montón de cosas más. Inclusive, fíjense que aquí puse el de TensorFlow Playground. Y bueno, esto no lo usamos, pero el de este, que fue el que vimos al principio del video, es este. O sea, para que si lo tienen ahí a mano. Ya lo demás, pues son cursos de tanto de Coursera, de X, Udemy, TensorFlow, que tiene obviamente todo tu pipeline de aprendizaje. Las páginas de Scikit-Learn y demás. Y un montón de cosas ahí. Claro, ojo, vuelvo y recalco, como hemos siempre dicho en los otros episodios, no se limiten a esto solamente, porque en Internet hay mucha información relacionada a estos temas. Ya para la próxima semana, nuestro siguiente episodio son las redes neuronales convolucionales. Si lo quieren, se lo pueden decir al pasito para, para decirle un lío. Redes neuronales convolucionales. Básicamente las redes neuronales convolucionales ya son un tipo de red que está más enfocada en temas de, por ejemplo, buscar o entender ya data como, por ejemplo, imágenes, videos, ese tipo de cosas. O sea, una red más robusta, obviamente, pero sigue siendo redes neuronales. Lo que pasa es que ya con esteroides, literalmente. Entonces, en este caso, la semana que viene vamos a estar trabajando con este tipo de red ya con la base que hemos tenido hasta ahora, ya podemos entender de entrada, digamos, como la estructura de una red neuronal. Claro, lo hicimos con una secuencial, pero ya en lo adelante, el contexto es muy similar. Solo que vamos a ver más parámetros, unas configuraciones adicionales, la estructura un poquito diferente, pero en términos generales sigue manteniendo la misma esencia, ¿verdad? Porque es un tipo de red la que vamos a estar trabajando, que en este caso son las redes neuronales, convolucionales. Entonces, bueno, por lo pronto, nada, muchísimas gracias, de verdad, por estar al pendiente del proyecto, de este episodio, porque ya me tenían el teléfono que parecía como una sala de chat, que cuando iba a salir el episodio. Pero bueno, ahí ya lo tenemos y ya vamos a estar preparándonos para nuestra siguiente semana. Pero por lo pronto, darles de verdad muchas gracias a todo el equipo que está siempre pendiente a las actualizaciones del proyecto. A los comentarios que nos pueden dejar, que nos dejan en las diferentes plataformas para seguir creciendo y robusteciendo el proyecto. Por lo pronto, pues nada, muchísimas gracias y cualquier cosa, seguimos en los diferentes canales y recuerden que cualquier pregunta, alguna aclaración o lo que sea, me pueden escribir, no pasa nada, para que podamos seguir en la misma línea que hemos llevado hasta ahora. Por lo pronto, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Hasta luego.